Calculemos la integral a lo largo de la curva gamma de la función z cuadrado más 1 partido z a la cuarta menos 1, siendo gamma la curva que tiene por gráfica la que aparece en pantalla. Empezamos desde el 2, subimos al 1 más i con un segmento, después bajamos al 0 con otro segmento y después tenemos un arco de circunferencia con el que vamos desde el 0 hasta 2. Una circunferencia de centro 1, 0 y radio 1. Bueno, pues ya tenemos ahí la curva. Observamos que es una curva cerrada y que está orientada positivamente. Eso lo vemos y lo escribimos porque es inmediato. Orientada positivamente. Perfecto. Entonces nos vamos a nuestra función y entonces cogemos y, bueno, los puntos aquí conflictivos son los que anulan el denominador. Z cuarta menos 1 igual a 0 y esos son las raíces cuartas de la unidad. Sería calcular en C la raíz cuarta de 1 y eso te lo dejo como ejercicio. Eso te queda 1 y menos 1 y menos i. Y es fundamental ver con respecto a la curva dónde están estos valores. Esos valores son el 1, la primera en la frente, el 1 lo tenemos aquí en medio, por lo tanto tenemos un punto interior a la curva que no vamos a poder esquivar a la hora de calcular la integral sobre la curva. Después tenemos i, menos 1 y menos i. Entonces el i está aquí, está fuera, el menos 1 y el menos i. O sea que podemos esquivar todos menos el 1, menos 1. Y entonces esto suena a aplicar el teorema. Este pertenece a i de gamma y estos pertenecen fuera. Esto suena a aplicar la fórmula de Cauchy. Entonces, para la fórmula de Cauchy, pues vamos a escribir la fórmula aquí. La fórmula dice que la integral gamma, si z sub 0 pertenece al interior de gamma, observa que z sub 0 nos va a hacer en papel el 1, porque es el único que está en el interior de gamma. Se tiene que la integral de f de z partido de z menos z sub 0 de z, esto es igual a 2pi por f de z sub 0. Muy bien, entonces lo primero, observa que tenemos que tener abajo solo z menos el valor que está en i de gamma, o sea, z menos 1, y lo que hacemos es factorizar z cuarta menos 1 a partir de z menos 1. Entonces ya sabes, aplicamos Ruffini. Esto sería 1z cuarta, 0z cubo, z cuadrado, 0z menos 1. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0. Entonces esto te quedaría como z menos 1 por z al cubo más z cuadrado más z más 1. Perfecto, pues esto lo vamos a utilizar, vamos a expresar la integral así. Ya sabes que el z menos 1 es lo que se nos quedará en el denominador y lo otro lo vamos a subir arriba. Entonces ya sabemos que z sub 0 es 1. Vale, entonces la integral, borro cosas, se quedaría integral en gamma, abajo z menos 1 y esto lo subimos dividiendo al numerador. Z cuadrado más 1 partido z cubo más z cuadrado más z más 1. Esto de z. Perfecto. Quitamos entonces esto de aquí también. Y así nos quedaría la integral ahora. Bueno, entonces, para aplicar la fórmula, pues ya sabes que f de z en este caso sería igual a z cuadrado más 1
partido z cubo más z cuadrado más z más 1. Pero ojo, hay que ver que se puede aplicar la fórmula, hay que ver que se satisfacen las hipótesis, tanto para la curva como para la función. Y bueno, vamos a ello, vamos a ver que se satisfacen las hipótesis para poder aplicar la fórmula de Cauchy, y para ello se tiene que tener una curva de Jordan. Esto es una curva cerrada y sin autointersecciones. Autointersecciones es que en algún momento la curva vuelve a pasar por el mismo lugar. Esto sería una curva con autointersecciones. Esto sería una autointersección. Pero observemos que en nuestro caso empezamos por el 2 y llegamos hasta el 2 sin volver a pasar por el mismo lugar. Por lo tanto, es sin autointersecciones nuestra curva. Y por lo tanto, estamos ante una curva de Jordan. La primera hipótesis que se debe de cumplir para aplicar la fórmula de Cauchy. En segundo lugar, tenemos que estar orientada positivamente, claramente, y tenemos que ver también que es una curva C1 a trozos. Observa que nuestra curva es un segmento, que es una curva C1. Aquí tenemos un pico, aquí tenemos otro pico y aquí tenemos otro pico, donde la función no va a salir derivable. Pero tanto en este segmento, como en la parte de la circunferencia, donde puedes escribir las funciones coordenadas que te quedan en función del coseno y del seno, son funciones de clase C1, pues en el segmento y en la circunferencia las funciones de clase C1, y por lo tanto tenemos que nuestra curva es de clase C1 a trozos. Bueno, nuestra función f de z tenemos que encontrar un dominio, esto es un abierto arco conexo, de forma que contenga la curva y al interior de la curva, y que la función en ese abierto arco conexo sea derivable. Bueno, pues en nuestro caso lo que hay que hacer es esquivar a esos puntos problemáticos que te anulan el denominador, que recordemos que en este caso serían el i, el menos 1 y el menos i, que eran los restos de los que nos salían al hacer z cuarta menos 1, con un abierto que contenga la curva y a su interior. Bueno, pues hay que esquivar a este y a este, y que contenga la curva y al interior. Pues bueno, haces un alrededor, así con puntos suspensivos, de toda la curva. Aquí te permites una licencia porque no tienes ninguno, pero por la parte izquierda pues tienes que ir con más cuidado. Un alrededor de la curva con puntos suspensivos para que te salga abierto, y todo el relleno. Este sería el conjunto que considerarías, que sería S. S es un abierto porque no contiene el borde. Dado cualquier punto de S, existe una bola centrada en S metida dentro de S. Es un abierto. Es arco conexo, que es un trozo, porque dados dos puntos de S existe una curva que te lleva uno al otro contenido en S, y entonces esto S se dice que es un dominio cuando ocurren estas dos cosas, y nosotros entonces, si consideramos f definida de S en C, como hemos esquivado a todos los puntos que anulan el denominador, esto es una función derivable, y por otra parte esa función derivable pues cumple que contiene tanto la gráfica de la curva como el interior de la gráfica de la curva. Por lo tanto, podemos aplicar, se cumplen las hipótesis para poder aplicar las fórmulas de integrales de Cauchy, y esto nos quedaría, pues aplicamos la fórmula 2pi por f de el valor que habíamos dicho que era z sub 0, ese z sub 0 era el 1 que está aquí restando. Bueno, pues esto sería entonces 2pi por f de 1 sustituir en f la z por 1, y esto te queda 1 al cuadrado más 1 partido de 1 cubo más 1 cuadrado más 1 más 1, que te queda 2 partido de 4, que te queda un medio. Luego esto multiplicado por un medio, que te queda pi por i.
y pi por i sería el resultado entonces de la integral planteada.